En los evangelios encontramos muchos casos interesantes de hombres que trabajaron para el Señor, pero hay un caso precioso en los evangelios que es muy interesante y es acerca de la vida de Pedro. Y quisiera que hiciéramos una comparación en esta mañana para comenzar nuestro servicio, para comenzar nuestra enseñanza, acerca de Pedro y Judas. Vamos a hacer esa comparación, ¿no? Si nosotros vemos, los dos pecaron contra Jesús, ¿no? ¿Qué hizo Judas? Le negó. No, Judas le entregó, ¿cierto? Judas le entregó a sus enemigos, ¿recuerdan? Judas entregó a Jesús a sus enemigos. ¿Y Pedro qué hizo? Le negó. Pedro le negó 3 veces. Los dos, después de que cometieron sus respectivos pecados, se sintieron mal. Ninguno se sintió bien. Los dos se sintieron mal. Judas incluso intentó devolver las monedas que le habían pagado por entregar a su maestro. Recuerdan que él había pedido un dinero y cuando cometió ese acto terrible de vender a su maestro, él se siente tan mal que él va y trata de devolver ese dinero, ¿cierto? Y Pedro también, cuando él peca, dice que después de que el gallo cantó las veces que Jesús había dicho, él recordó lo que Jesús había hablado y también dice que lloró amargamente, ¿no? Lo curioso es que si nosotros miramos el desenlace, Judas terminó trágicamente en su pecado, ¿no? Eso es lo que la Biblia nos muestra. Judas terminó de manera trágica en su pecado. En cambio, Pedro terminó como un apóstol del Señor Jesucristo, como un instrumento de Dios para la iglesia, haciendo la obra que el Señor le había mandado. Y uno ve ese contraste, ¿no? Esa diferencia en el final de estos dos que pecaron, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia entre estas dos personas? Pues que aunque los dos se sintieron mal, la realidad es que lo que el uno vivió, lo que el uno sintió, no se puede llamar más sino remordimiento. Y en cambio ese es Judas, ¿no? Y en cambio lo que Pedro expresa en el Evangelio es lo que se llama arrepentimiento, ¿no? Judas sintió remordimiento, Pedro expresó verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos expresiones? Pues en nuestra enseñanza de hoy pues vamos a tratar también de ese tema y vamos a ver la diferencia y lo que el Señor nos llama a nosotros. ¿A qué nos llama el Señor? Al arrepentimiento. ¿Amén? Entonces continuamos hoy en nuestro estudio de esta serie expositiva del libro de Nehemías con un lema: Jesucristo edifica su iglesia a través de la iglesia. Esta es la enseñanza número 20 de esta serie, que se titula Remordimiento o Arrepentimiento. Y vamos a estar estudiando Nehemías capítulo 9 del 1 al 38. Todo el capítulo lo vamos a estudiar hoy, ¿no? 38 versículos que son una expresión de arrepentimiento. Vamos a comenzar. Yo voy a leer un versículo, ustedes leen el otro. Dice la palabra del Señor. Nehemías 9:1 dice: El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y cilicio y tierra sobre sí. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asapnías, Serebías, Obdías, Sebanías y Petaías,
Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste nombre Abraham. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña, y le diste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron, y se deleitaron en tu gran bondad.
Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste con muchos años, y por medio de tus pecados, no escucharon, por lo cual los entregaste en las manos de su la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Amén. Estamos en la segunda parte del libro de Nehemías. Recordemos, la primera habla acerca de la construcción de las murallas, la segunda habla de las reformas de Nehemías. Hemos estado viendo acerca de esas reformas, cómo el pueblo comienza a estudiar la ley y a reformarse ¿con qué? Con la palabra de Dios, ¿cierto? Ellos lo primero que hacen es una asamblea, que la vimos en el capítulo 8, donde van a la ley, escudriñan, se dan cuenta que hay unas fiestas que guardar, comienzan celebrando la fiesta de los tabernáculos, que fue la que vimos en el capítulo 8, pero ellos siguen, y hoy vamos a ver en el capítulo 9 que después de un tiempo, de unos días, ellos vuelven a hacer otra asamblea, ¿no? Y aunque el texto no lo dice allí literalmente, por la manifestación externa pública que hacen ellos de arrepentimiento, esto pareciera ser la celebración de otra de las fiestas que debían celebrar los judíos, que era el día de la expiación. El día de la expiación viene a celebrarse una vez al año, y se trataba de esa reunión donde ellos pedían perdón por todos los pecados que el pueblo había cometido en todo el año. Y en ese día se pedía perdón por todo ese pecado y se hacía una expiación por medio de la cual el Señor perdonaba y limpiaba los pecados de su pueblo
para empezar un año en una relación correcta con Dios. Obviamente, si miramos la fecha, no coincide porque la celebración, según la ley, debía hacerse el 10 de ese mes, y el versículo 1 nos dice que era el 24, pero también debemos recordar que este pueblo apenas estaba empezando a comprometerse de nuevo con las fiestas, ¿no? Con las fiestas que ordenaba el Señor. Y en realidad la expiación era antes de la fiesta de los tabernáculos. Así que de pronto no fue específicamente la celebración del día de la expiación, pero leyendo la ley y leyendo lo que Dios pedía a su pueblo de arrepentirse por los pecados pasados, este pueblo termina siendo una asamblea que es muy parecida a la celebración del día de la expiación, en donde ellos se arrepienten, ¿no? Y es lo que tenemos aquí en este capítulo que acabamos de leer. Este capítulo es una expresión de arrepentimiento nacional del pueblo judío en cumplimiento a lo que la ley demandaba, y por eso ese capítulo, esa expresión de arrepentimiento es maravillosa, y en ella podemos ver lo que caracteriza un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento bíblico, ¿no? ¿Cuáles son las características de un arrepentimiento bíblico? Porque como decíamos al comienzo, muchas veces confundimos el remordimiento, que es una expresión de incomodidad frente al pecado, un sentimiento humano, con el verdadero arrepentimiento que nos da Dios, ¿no? El remordimiento con el arrepentimiento. Pues hoy Dios en este pasaje nos da 3 características del verdadero arrepentimiento. Y vamos a empezar a ver esas 3 características. La primera característica que vemos aquí en nuestro texto es el conocimiento divino. Conocimiento divino. Entonces, ¿qué caracteriza el arrepentimiento bíblico? Conocimiento divino. Si nosotros miramos lo que es el remordimiento y qué lo ocasiona y de qué se trata el remordimiento, pues podemos ver que el remordimiento ignora a Dios, ignora su carácter santo, desprecia su voluntad y se fundamenta simplemente en el sufrimiento de la persona que está experimentando o va a experimentar, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene remordimiento, simplemente es que cometió un mal, hizo algo que está mal, y allí empiezan a venir las consecuencias, y entonces uno dice, cometí un error, me siento mal. Todos tenemos conciencia. Lo primero que sentimos cuando hacemos mal es que la conciencia viene, ¿cierto?, a golpear, ¿no? Decía una tribu indígena, decía que la conciencia es como una estrella, decían ellos. Una estrella que cuando uno comete algo que está mal, ella empieza a dar vueltas, decía esta tribu indígena, que no eran cristianos, pero ellos decían que la conciencia era como una estrella que estaba dentro de uno y empezaba a girar, y pues obviamente las puntas de la estrella, ¿cómo nos harían sentir si fuera eso literal? Pues obviamente nos harían sentir dolor, ¿no? Y ellos decían que el que viola su conciencia mucho, pues hace que ya se le abra un orificio de tal manera que ya no se siente mucho. Y lo que ellos decían obviamente pues no es literal o no es así como lo expresa la Biblia, pero la conciencia hemos visto que Dios nos la ha dado, y esa conciencia nos alerta cuando estamos haciendo mal. Cuando una persona siente remordimiento, simplemente ella siente su conciencia que le está diciendo hiciste mal, ve las consecuencias, experimenta sufrimiento, porque el pecado siempre trae sufrimiento, y entonces él como que ya no le gusta mucho lo que está sintiendo, y eso viene a ser el remordimiento, ¿no? Se fundamenta en el temor al sufrimiento que está experimentando la persona o que va a experimentar como consecuencia obviamente de su pecado. Y eso era lo que estaba experimentando Judas. Judas había negado a Jesús y enseguida no se sintió bien. Enseguida se sintió muy mal, enseguida experimentó lo que fue haber negado al Salvador, vendido al Salvador por unas monedas, y allí empezó a sentirse mal. Pero a diferencia del remordimiento, nuestro texto nos deja ver claramente, mis hermanos, que el verdadero arrepentimiento se fundamenta en el conocimiento de Dios. El verdadero arrepentimiento se fundamenta en el conocimiento de Dios. Este capítulo nos habla del arrepentimiento de la iglesia del Antiguo Testamento.
del pueblo de Judá, que regresó del cautiverio y que obviamente conocía al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Primeramente podemos notar que ellos entendían quién era Dios, porque en esta oración encontramos mencionados muchos de los atributos del ser de Dios, ¿no? Muchos de los atributos del ser de Dios están aquí mencionados. Esta oración es maravillosa, ¿no? Si nosotros miramos, la oración es preciosa porque es una oración hecha por un pueblo que conocía a Dios. Así que ellos expresan en medio de esta oración muchos de los atributos de Dios. En el texto vemos, por ejemplo, que este pueblo llama a Dios el Dios Altísimo, ¿cierto? Y vemos muchos nombres, empezando porque los levitas, que son los que lideran esta segunda asamblea, miren que ahí no se nombra ni a Nehemías ni a Esdras, sino son los levitas los que hacen esto. Los levitas llaman al pueblo a adorar a Dios y le llaman nuestro Dios. Miren, esa es una característica de la iglesia. ¿Cómo llamamos a Dios la iglesia? Le llamamos nuestro Dios. No simplemente Dios, no, Él es nuestro Dios. Y ellos empiezan hablando de Dios como nuestro Dios. Y no solamente eso, esa oración la expresan a Dios como creador. Allí vemos a Dios como creador. Si ustedes recuerdan lo que acabamos de leer, ellos dicen que Dios fue el que creó todas las cosas. Hablan de Dios como el dueño de todas las cosas, como el sustentador de todas las cosas. Hablan de Dios como el Dios del pacto con su pueblo, del Dios protector. Ahí empiezan a nombrar las veces que el pueblo de Israel fue protegido, guardado por Dios. Hablan de Él como el defensor, como el guiador, como el ayudador de su iglesia. Todos esos son atributos de Dios. Pero también hablan de Dios como justo. Miren porque muchas veces los atributos que nos gustan de Dios son los que nos quedan en el corazón. Pero estos hombres, este pueblo también entendía esos atributos que para algunos no son muy cómodos, ¿no? Por ejemplo, la justicia de Dios. Ellos hablaron de Dios como justo, como santo, como grande, como fuerte, como temible. Imagínense, temible. ¿Dios es temible? Les pregunto. Porque algunos dicen, no, es que algunos ven a Dios como un Dios terrible, temible, pero es que así lo muestra la Biblia. La Escritura dice que Dios es temible. Y ellos sabían que Dios era temible, que Él era el legislador, que Él era el juez, que Él era el padre responsable que castiga a los hijos que ama. Todo esto era un conocimiento de Dios, del Dios de la Biblia. Pero también hablan de Él como misericordioso, como clemente, piadoso, como un Dios tardo para la ira, grande en misericordia, como el Dios fiel que persevera en su pueblo a pesar de su pecado. Entonces miren lo hermoso, ¿no? Todos esos atributos de la grandeza de Dios son maravillosos, pero también los atributos de la justicia de Dios son maravillosos, pero también los de la misericordia y el amor de Dios, ¿no? Todos son preciosos, pero no solamente conocían sus atributos, sino también conocían su obrar. Por ser el pueblo de Dios, nosotros los creyentes, las personas que hacemos parte de la iglesia, no solamente experimentamos o aprendemos quién es Dios a través de sus atributos que están en la Biblia, sino que experimentamos esos atributos en nuestra vida. Si nosotros diéramos testimonio de la bondad de Dios, podemos aquí decir muchas cosas de la bondad de Dios, porque para el creyente Dios no es simplemente un concepto en la mente, sino que es una práctica diaria, ¿o no? Es una práctica diaria. Nosotros conocemos a Dios, al Dios de la Biblia, no solamente en teoría, sino en práctica. Podemos decir y hablar de un Dios que salva porque nosotros hemos sido salvados por Dios. Podemos hablar de un Dios que perdona porque nosotros tenemos la experiencia de haber sido perdonados por Dios. Y eso es maravilloso, mis hermanos. En la oración podemos notar que ellos, como pueblo de Dios, hablan de su historia con Dios, con el Dios del pacto. Y en estos 38 versículos, mis hermanos, hay más de 40 verbos que se usan para recordarnos lo que Dios hizo con ellos. Más de 40 verbos usan ellos para hablar de lo que Dios había hecho con ellos, ¿cierto? Que Dios que nos bendijo, nos sustentó, nos cuidó, destruyó nuestros enemigos. Todo eso lo dijo este pueblo. 40 verbos usó para hablar de la obra maravillosa de Dios con su pueblo. ¿Tenemos un Dios vivo y personal o apenas un concepto? ¿Qué creen ustedes? Vivo y personal. Y es que Ese es el Dios que debemos enseñar a nuestros hijos, no solo el Dios que
que nosotros vemos allí en la Escritura, simplemente con lo que pasó con el pueblo de Dios, sino en Dios que es real en lo que dice la Escritura en nuestra vida práctica, ¿cierto? Él es el que nos sustenta, nos sostiene, nos dirige, nos alimenta. Lo mismo que el pueblo de Dios estaba diciendo, nosotros lo podemos decir porque Dios no solamente se revela a través de su palabra, sino que también nos cuida, nos sostiene, nos sustenta a nosotros y podemos experimentar todos los atributos de su palabra. Y eso es maravilloso. Entonces aquí encontramos todas esas obras del Señor. Y los judíos entendían que Dios es quien los diseñó y los creó, quien los sustentó todo el tiempo, ¿no? Todo lo que existe, incluido ellos mismos, era o es obra de Dios. Ellos entendían que fue Dios el que los escogió soberanamente a través de Abraham, que era el patriarca, ¿recuerdan? Ellos entendían que entre todos los pecadores, por la soberana gracia de Dios, habían sido escogidos. Ellos entendían que Dios soberanamente los había salvado, que no era virtud de ellos, que Dios les había dado su ley, que Dios les había multiplicado, les había bendecido, les había entregado la tierra prometida, que les había hecho una nación a la cual crió y enseñó, pero que también cuando fue necesario castigó. Y yo creo que todos los que somos creyentes podemos hablar de eso también, de nuestro Dios que nos castiga, ¿o no? ¿No nos castiga Dios? No nos niega mucho de lo que nosotros le pedimos, porque muchas veces lo pedimos equivocadamente, lo pedimos llenos de codicia, de ambición, como dice Santiago. Ellos entendían todo esto. Una nación que entendía que Dios, a pesar de su pecado, perseveró en ellos. Perseveró en ellos. El hecho de que ellos pudieran seguir siendo un pueblo después del cautiverio hablaba de la perseverancia de Dios con los santos, ¿cierto? ¿Cuántas veces, yo le pregunto, cuántas veces usted ha cometido pecado, ha hecho lo malo y hoy en día todavía usted está aquí? ¿Por qué está aquí? Porque Dios persevera en nosotros a pesar de nosotros. Mire que no es a causa de nosotros, sino a pesar de nosotros. A pesar de que somos pecadores, a pesar de que nosotros somos infieles, Dios permanece fiel, es lo que dice la Escritura. Pero no solo conocían los atributos del ser de Dios y su obrar, sino que también eran conscientes, entendían las implicaciones de todo eso para su vida. Porque hay unas implicaciones en el ser de Dios y en el obrar de Dios para nosotros. Por ejemplo, ellos entendían que Dios como creador era el dueño de sus vidas. Yo le pregunto, ¿es usted consciente de que usted es de Dios? De que si Dios en cualquier momento puede hacer con usted lo que Él quiera. ¿Es consciente de que sus hijos son de Dios, son creación de Dios? Que Él puede hacer con ellos lo que Él quiera, ¿cierto? Porque Él es el dueño. Ellos sí entendían que eran una creación de Dios. Entendían que Dios, como legislador, les había dado mandamientos, que Él era el soberano, el Señor, y eso quería decir o implicaba para ellos que debían obedecer a Dios, ¿no? Implicaba para ellos que ellos debían obedecer. Comprendían que eran el pueblo de Dios escogido por gracia de Dios y que esto era un privilegio, porque eso significó todo lo que acabamos de leer, que Dios los protegió en medio de las dificultades, los sustentó cuando no tenían comida, estuvo con ellos, todo eso maravilloso, pero también era una responsabilidad, ¿cierto? Ser parte del pueblo de Dios no es solamente un privilegio, sino también una ¿qué? Responsabilidad. Ellos debían vivir en correspondencia a la gracia de Dios para sus vidas, como pueblo santo de Dios, haciendo la voluntad de Dios, viviendo conforme a sus estatutos. Entonces miren lo hermoso, porque a veces nosotros queremos los privilegios, pero no las responsabilidades, ¿cierto? Hay muchos que quieren el privilegio, la bendición, todas esas cosas, pero no la responsabilidad. Pero este pueblo entendía, entonces este pueblo comprendía, conocía a Dios de tal manera que ellos sabían quién era Dios, cómo obraba Dios y las implicaciones de esto para su vida. Y mis hermanos, el remordimiento se basa simplemente en el temor a las consecuencias, ¿no? Pero el arrepentimiento se basa en el conocimiento de Dios. Y este punto es muy importante, mis hermanos, porque la Biblia enseña que todos los hombres tenemos cierto grado de conocimiento de Dios. Tanto
de su existencia como de su voluntad. De las dos cosas tenemos nosotros, todos los hombres, conocimiento. En cuanto a la existencia de Dios, el apóstol Pablo en el libro de Romanos, hablando precisamente de la responsabilidad de los hombres delante de Dios, dice en Romanos 1:19, quiero leerles ese texto hasta el 23, dice la palabra: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se encendieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Está hablando Pablo y dice que el hombre conoce a Dios, porque las cosas invisibles de Dios son reveladas a través de las cosas hechas. La creación habla de su creación. La perfección de la creación habla del creador perfecto. La armonía de la creación habla de un creador armonioso. La belleza de la creación habla de un bello creador. Y la creación, dice el salmista, toda la creación emite palabras de reconocimiento del creador. Y eso es maravilloso. Ese conocimiento que tenemos por causa de la creación dice que hace responsable a todos los hombres. Es decir, ¿alguno puede decir, yo no sabía que existía Dios? Ninguno. Esa no es defensa ante el juicio de Dios, ¿no? Pueden decirlo aquí y en este momento pueden sacar sus argumentos, hacer videos, escribir libros, pero delante de Dios todos tenemos conocimiento de la existencia de Dios. Y en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios, alguno diría, bueno, sí, yo puedo entender que hay un Dios por la creación, pero ¿cómo sé su voluntad? ¿Cierto? Y podría excusarse en esto para decir, yo no tengo responsabilidad porque yo no sé qué es lo que Dios quiere. Sin embargo, la Biblia nos dice que eso no es así, porque Dios cuando creó al hombre le dio una conciencia, lo que hablábamos hace un momento. ¿Qué es la conciencia según la Biblia? La ley de Dios escrita en el corazón de los hombres, de todos los hombres. El mismo apóstol Pablo en Romanos 2:14 dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí otra vez está la imagen del juicio. Dios como juez y los hombres sin excusa porque Dios les dio una conciencia que es la ley de Dios escrita en su corazón. Los hombres saben lo que es bueno y lo que es malo porque Dios les dio una ley escrita en sus corazones. Todos tenemos conciencia, ninguno puede excusarse delante de Dios. Pero entre todos los hombres, mis hermanos, entre todos los pueblos de la tierra, hay un pueblo que conoce más a Dios y a su voluntad que todos los demás. ¿Cuál pueblo será ese? La iglesia. ¿Cómo podemos decir que nosotros conocemos un poco más a Dios y a su voluntad? Pues porque Dios nos ha dado la revelación especial, que es la revelación que ha dado de sí mismo a través de las Escrituras. ¿Cómo podemos saber quién es Dios? A través de las Escrituras. A Él le ha placido revelarse a través de las Escrituras. Y Dios le ha dado su ley, su palabra a su pueblo. Y le ha dado su voluntad, le ha expresado su voluntad a través de mandamientos, de ordenanzas, de su evangelio. Así que eso es un privilegio maravilloso que tenemos nosotros los creyentes. Desde el Antiguo Testamento, los judíos lo tenían, a ellos les fue dada la ley, ¿cierto? Pero también es una gran responsabilidad. Es maravilloso poder conocer mucho más la voluntad de Dios, pero también es una gran responsabilidad. Y mis hermanos, todos somos responsables, todos los hombres, todos. No hay uno que no sea responsable delante de Dios.
Todos somos responsables, pero cuanto más conocimientos nosotros tengamos de Dios, más responsables somos ante su presencia. Más responsabilidad cargamos nosotros. Ningún hombre debería pecar, porque todos tenemos conciencia, pero menos el que conoce con claridad a Dios, el que lo conoce con mayor claridad. Y lo mismo se aplica al arrepentimiento, mis hermanos. Todo hombre en pecado debería arrepentirse, ¿sí o no? Todos deberían arrepentirse, los que están en pecado. Pero mucho más la iglesia cuando peca, porque ella conoce a Dios más por la revelación especial, por la palabra. Nosotros, la iglesia, sabemos que Dios es santo, ¿sí o no? Sabemos que Dios es santo. Sabemos que Él es justo, que Él es celoso, que es un buen padre, como los judíos estaban declarando en esa oración, que castiga por amor a sus hijos, que como le dijo Dios a Saulo, dura cosa nos es dar coces contra el aguijón, dura cosa es levantarnos contra el Dios de los cielos. Todo eso lo sabemos. No deberíamos jugar con el pecado, ¿no creen? No deberíamos obstinarnos en hacer lo malo, porque conocemos al Dios de la Biblia. Y si estamos en pecado, no deberíamos tardar en arrepentirnos. Deberíamos correr a arrepentirnos hoy, si es que conocemos a Dios. Así que lo primero que vemos en este texto es que el verdadero arrepentimiento se fundamenta en el conocimiento de Dios. Pero la segunda característica que encontramos en este texto acerca del arrepentimiento es la conciencia de sí mismos. La conciencia de sí mismos. Mis hermanos, el remordimiento lo motiva únicamente el deseo de escapar de las consecuencias. Eso era lo que estaba tratando de hacer Judas. Pero el hombre arrepentido es motivado por una clara conciencia de sí mismo. El hombre arrepentido es motivado por una clara conciencia de sí mismo, de su pecado, de que ha hecho mal. Y eso le causa tristeza, le causa dolor, que es la tristeza que dice Pablo que produce vida. ¿Es eso lo que experimentó el apóstol Pedro cuando negó a Jesús? Él experimentó un dolor, lloró amargamente porque entendió que había hecho mal. Y es lo que vemos en la oración de este pueblo judío aquí en este capítulo. Si nosotros miramos la oración que acabamos de leer, ellos tenían claro quiénes eran. Tenían claro quiénes eran ellos. Fueron conscientes de que eran hombres creados por Dios, que habían sido objeto de la soberana gracia de Dios para elegirlos, que ellos no tenían ningún mérito en sí mismos. Incluso dicen que Abraham era de Ur de los Caldeos. Recuerden que Ur de los Caldeos no era precisamente una tierra creyente, sino era una tierra idólatra. Abraham era un idólatra de Ur de los Caldeos cuando fue llamado, así que no fue escogido por sus obras, fue por gracia. Ellos entendían que eran un pueblo redimido por gracia y que fue esa misma gracia la que les permitió hacer parte de esa relación de pacto con Dios. Ellos eran un pueblo de pacto con Dios por la gracia de Dios. ¿Nosotros somos lo mismo? Claro que sí. Somos un pueblo en una relación de pacto con Dios solamente por la gracia de Dios. No porque nos hayamos portado bien, sino porque Dios en su infinita gracia le plació escogernos. Ellos entendían que no poseían nada de sí mismos, mis hermanos, sino que todo lo que tenían se los había dado la bondadosa mano de Dios. ¿Entiende usted que todo lo que tiene se lo ha dado Dios? Que si Dios quisiera hoy se lo quitara todo, ¿cierto? Esa es la realidad, porque algunos dicen, yo no tengo tiempo para Dios porque tengo trabajo. Pero usted sabe que el trabajo que usted tiene es dado por Dios. ¿Sabe que la salud que tiene usted para ir a trabajar se la dio Dios? Y que si Él quisiera se la quita hoy. Esa es la realidad. Ellos sabían todo esto. Sabían que dependían de Dios en todos los sentidos. Y por eso la oración recuerda situaciones de protección de Dios. Como cuando Dios los guardó de los egipcios, ¿recuerdan? Ellos huían de los egipcios y Dios los guardó con una columna de fuego, los separó de los egipcios. Todo esto lo recuerdan ellos en su oración.
el sustento de Dios a través del maná en el desierto. Recuerdan que no había nada que comer, pero Dios soberanamente les dio un alimento que fue suficiente para mantenerlos 40 años. Pero ellos también entendían que eran pecadores. En contraste a la justicia de Dios, ellos se consideraban injustos. En toda esa oración vemos que ellos se consideran injustos. Ellos no están tratando de justificarse, ellos están declarando su injusticia. En contraste a la bondad de Dios, ellos se ven como malos, se confesaban malos, pero también tenían una clara conciencia de sus malas obras, de su pecado, y así lo manifiestan en toda la oración. Si ustedes se dieron cuenta, ellos reconocieron que sus padres fueron soberbios, que endurecieron su cerviz, que no quisieron prestar atención a pesar de toda la misericordia y el amor de Dios para con ellos. A pesar de esa elección soberana de la gracia de Dios, ellos no correspondieron a la gracia de Dios, sino que se levantaron contra Dios, protagonizando muchos actos de rebelión en el desierto, contra Moisés, contra Aarón. Ustedes recordarán en el Éxodo que estudiamos nosotros. A pesar de la bondad de Dios, ellos cometieron actos inmorales, idólatras, como cuando se hicieron el becerro de oro y se entregaron a orgías, dice la palabra en el texto original. Esa era la realidad. También confesaron haber asesinado a los profetas que Dios había enviado para que ellos se arrepintieran. Todo esto lo estaban confesando ellos. Ellos entendían quiénes eran pecadores. Entendían lo que habían hecho mal. Ellos confesaron sus pecados. Miren que ellos no dijeron: Señor, perdónanos por todo lo que hayamos hecho, en el nombre de Jesús, amén. ¿Sí dijeron así? No, ellos dijeron: nosotros hicimos esto, hicimos aquello, fuimos rebeldes, obstinados, ¿cierto? Y eso es interesante, ese es el arrepentimiento. Y obviamente ellos también entendían las implicaciones de ser pecadores y de obrar en rebeldía a los mandamientos de Dios. En la oración ellos hablan del castigo de Dios para su pueblo en el desierto por su conducta rebelde. Luego, en la oración avanzan a hablar de los tiempos de los jueces, cuando cada quien hacía lo que bien le parecía y Dios los castigó abandonándolos a diferentes naciones y reyes que los afligieron. ¿Sí recuerdan? También avanzan en su oración y hablan del tiempo de los reyes, cuando los reyes también fueron idólatras, cuando los reyes se entregaron a la idolatría de los pueblos paganos y cuando la tierra fue destruida a causa de ese pecado y ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿recuerdan? Y finalmente habla del tiempo presente que están viviendo ellos, cuando habían regresado del cautiverio, que ya no eran una nación libre, sino que dependían de otra nación, de Persia, ¿recuerdan? Y están hablando de lo mal que estaban viviendo en la actualidad. Están diciendo: todo esto nos ha pasado por nuestros pecados. Y lo interesante, mis hermanos, es que ellos no ven como injusto el castigo de Dios. Porque generalmente nosotros tendemos a hacer el daño y cuando estamos recibiendo el castigo, antes protestamos contra Dios como si Él fuera injusto. Y decimos: Señor, ¿por qué? ¿Cierto? Cometemos el daño, hacemos lo malo, pagamos las consecuencias y decimos a Dios: ¿por qué me haces esto? ¿Cierto? Pero este pueblo no actuó de esa manera. Lo interesante es que ellos no ven su castigo como algo injusto de parte de Dios. Todo lo contrario, ellos saben que han pecado y que Dios es justo en castigar. Ellos dicen así: Dios es justo en castigar. Qué lindo el arrepentimiento verdadero, ¿cierto? Porque es una expresión sincera. Ellos dicen en el versículo 33, dicen: pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Tú eres justo, rectamente has hecho, pero nosotros hicimos lo malo. El arrepentimiento de este pueblo estaba motivado por una clara conciencia de sí mismo, de su pecado, de que habían hecho mal. Y eso les causaba tristeza, que era la expresión que estaban haciendo allí en esa asamblea, cuando dice que estuvieron en ayuno, en silicio, y que echaron tierra sobre sus cabezas. Eso es lo que dice el texto. Esa era una expresión de humillación, de arrepentimiento. El cilicio era un traje áspero que ellos hacían, como diciéndolo, expresando lo mal que se sentía, poniendo tierra sobre sus cabezas, no comiendo,
Todo eso en expresión de que no estaban bien, de que entendían que eran pecadores, que estaban haciendo lo malo y que querían que Dios obrara en sus vidas. Mis hermanos, eso es arrepentimiento. No estamos hablando del concepto físico de vestirnos con ropas ásperas ni de echarnos tierra en la cabeza, sino de expresar un verdadero dolor por lo que estamos haciendo mal. ¿Amén? Y en ese sentido la Biblia enseña que todos los hombres, por la conciencia, sabemos si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Por pura conciencia el hombre no debería pecar. Pero por su rebelión el hombre vive quebrantando los mandamientos de Dios. Y esa es la realidad. Acumulando ira para el día de la ira. Así vive el hombre. Miren, este tiempo que estamos viviendo ahorita en diciembre, se supone que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Eso se supone que es lo que el hombre celebra en diciembre, y por eso hace tanta algarabía, porque están celebrando supuestamente el nacimiento del Salvador. ¿Cómo es que es el mes donde más se toma, en donde más se emborracha la gente, donde más la gente se golpea, hace cosas inmorales? ¿Cómo puede ser el mes en que más pecado de vanidad hay? Porque es un mes para desfilar toda la vanidad que uno pueda. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser eso? Porque hasta para celebrar supuestamente a Dios, el hombre es pecador. El hombre quebranta la ley de Dios. El hombre comete todo lo que la Biblia dice que no debe hacer. Porque el hombre es pecador. Y en ese sentido la Biblia nos enseña que todos los hombres tenemos conciencia. Y por eso sabemos que está bien y que está mal. Por pura conciencia el hombre no debería pecar. Pero como es pecador, lo que hace es cada día acumular ira para el día de la ira, es lo que dice la Biblia. Pero aquí de nuevo tenemos que decir que la iglesia es un pueblo privilegiado y con mayor responsabilidad. ¿Por qué? Por la revelación especial, ¿no?, que Dios nos ha entregado. Tenemos un conocimiento más exacto de la voluntad de Dios, una conciencia más aguda de nuestros pecados. Podemos entender lo que estamos haciendo bien y mal porque la Biblia nos habla. Y podemos decir que cuando cualquier hombre peca es culpable porque todos tenemos conciencia. Y entonces cuando cualquier hombre peca, viola los estándares de justicia de su conciencia, pero el pecado de un creyente lo comete contra más luz. Miren lo interesante. Cuando el creyente peca, peca contra más luz, contra más conocimiento. La luz de la revelación especial que Dios ha dado a través de su palabra. Ningún hombre debería pecar, ¿cierto? Ningún hombre debería pecar a causa de su conciencia, pero mucho menos la iglesia, que tiene más claro entendimiento de lo que Dios dice que es bueno y que es malo. Todo hombre en pecado a causa de su conciencia debería arrepentirse, pero mucho más el creyente que tiene conocimiento de la ley de Dios y por tanto mayor conciencia de su pecado. Debería ser la iglesia la primera en arrepentirse. Desgraciadamente, a pesar de la conciencia y de la revelación especial, es muy común, mis hermanos, que nosotros asumamos una actitud orgullosa frente a nuestros pecados y queramos engañarnos a nosotros mismos y a nuestro prójimo, ¿cierto? Y yo le invito a que usted distinga esa realidad de su vida, ¿no? Cuando nosotros sabemos que algo está mal, pero queremos hacerlo, entonces decimos, sí, pero eso no es malo porque esto, porque aquello, y podemos esgrimir los mejores argumentos de nuestro razonamiento, pero la realidad es que sabemos en nuestro corazón que lo que estamos haciendo está mal. Podemos convencer a nuestra esposa, podemos convencer a nuestros hijos, podemos convencer a nuestro prójimo de que lo que estamos haciendo está bien, pero nosotros sabemos que está mal. Mis hermanos, a pesar de toda la evidencia que nosotros tenemos por causa de nuestra conciencia, a pesar de la revelación especial, nosotros los creyentes también tendemos a ser así. Tendemos a justificarnos, a tratar de evadir la responsabilidad de nuestros actos. Y es por eso, mis hermanos, que tenemos que decir que el verdadero arrepentimiento solo puede ser una obra de la soberana gracia de Dios. Solamente es una obra de la soberana gracia de Dios. Nadie puede hacer que el hombre se arrepienta sino solamente Dios. El verdadero arrepentimiento es una obra de Dios.
El Espíritu nos convence de pecado por la palabra, doblega nuestro orgullo, nos hace reconocer sinceramente lo pecaminoso de nuestro corazón y la maldad de nuestras acciones, y nos permite ver las consecuencias de nuestros pecados que sufrimos nosotros como algo justo. Y podemos decir, lo que me está pasando me lo merezco y gracias, Señor, por eso. Mis hermanos, lo que estamos sufriendo por causa de nuestros pecados no es porque Dios sea malo, sino porque Él es bueno. No es porque Él sea injusto, sino porque Él es justo. No es porque no nos ame, sino porque nos ama. La Biblia dice que Dios al hijo que ama, disciplina. Gracias a Dios por las justas consecuencias de nuestros pecados que nos detienen de vivir una vida contraria a la voluntad de Dios. Gracias a Dios por su bendita misericordia que nos permite experimentar esas consecuencias de nuestros pecados que nos ayudan a cambiar de dirección y volver nuestra mirada a Dios. Mis hermanos, el verdadero arrepentimiento no es motivado solamente por el deseo de escapar de las consecuencias, sino por la conciencia de que hemos actuado mal, de que hemos quebrantado la ley de Dios, que hemos pecado contra el cielo y que hemos defraudado a nuestro prójimo. Porque cada vez que pecamos, defraudamos a nuestro prójimo. Y yo le invito a que piense así de su pecado. Cada vez que usted obra en contra de su conciencia, en contra de la palabra de Dios, está actuando mal, está quebrantando la ley de Dios, está pecando contra el cielo y está defraudando a su prójimo. Mis hermanos, el arrepentimiento verdadero lo motiva una conciencia de lo que nosotros somos y de lo que nosotros hacemos. Y el tercer punto de nuestra enseñanza es que un verdadero arrepentimiento tiene una firme intención de cambio. Una firme intención de cambio. Esa es la tercera característica. Una firme intención de cambio. Mis hermanos, como el remordimiento no tiene en cuenta a Dios, realmente, no tiene en cuenta su voluntad, sino que simplemente se trata de evadir las consecuencias, pues no tiene una verdadera intención de cambio. Dura un rato y luego desaparece. Entonces las personas que sienten remordimiento dicen, ay, perdónenme por esta, pero la próxima, ¿qué pasa? Vuelven a hacer lo mismo. ¿Eso era arrepentimiento? No. Eso era remordimiento porque se sintieron mal, pero no hubo arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero implica una firme intención de cambio. Y esto lo vemos en todo el capítulo que leímos. En toda esta oración de arrepentimiento vemos la expresión de un pueblo que no quiere seguir igual, que quiere un cambio. Y si nos damos cuenta, primeramente vemos que ellos como nación no querían seguir siendo un pueblo mezclado con el paganismo de las demás naciones, que fue lo que les llevó a la idolatría y a las abominaciones que terminaron llevándolos al cautiverio, mis hermanos. Si ustedes recuerdan el Antiguo Testamento, nos muestra cómo este pueblo, Dios le había escogido y le había dicho, ustedes son una nación especial, santa, no se mezclen con los pueblos de la tierra. Sin embargo, desde los reyes en adelante, ellos empezaron a violar esta norma, esta ley de Dios. Y si ustedes recuerdan, uno de los que violó esta norma fue Salomón. Salomón dice que tomó mujeres extranjeras como reinas, las hizo sus esposas. Uno de los primeros reyes que estableció una gran cantidad de idolatría en medio de la tierra fue precisamente Salomón. Fue el primer rey que lo hizo prácticamente. Que fue el que al casarse con estas mujeres, ellas le pidieron que por favorcito también les hiciera templos para sus dioses. Y él, ¿qué dijo? Dijo, pues bueno, ¿cierto? No seamos egoístas, ¿cierto? Hagámosles también su templo. Y así, en la tierra de Israel, empezó a haber templo de Dios, pero también habían los templos de otros dioses. Lo mismo pasó con el pueblo, porque cuando los líderes se desembocan al pecado, el pueblo ¿qué hace? Exactamente lo mismo. Y ellos también tuvieron esas mezclas y finalmente eso hizo que ellos idolatraran, sacrificaran sus hijos a Moloch,
Porque ¿de dónde aprendían todo eso? De la misma mezcla que habían hecho ellos, ¿no? Y la Biblia dice que todo ese pecado se acumuló hasta el punto que Dios trajo el juicio, que era la deportación, y nosotros sabemos lo que pasó. Ellos fueron deportados. Ahora, cuando están regresando y están arrepintiéndose, ellos lo primero que buscan es volver a separarse de esos pueblos paganos. En el versículo 2 dice que ellos ya se habían apartado de los extranjeros. Y esto se refiere a los casos en que los israelitas se casaron con mujeres extranjeras en el cautiverio, y cuando regresaron, una de las primeras acciones que tomaron para volver a ser ese pueblo santo de Dios fue separarse de dichas mujeres. Imagínense, una decisión muy radical, ¿no creen ustedes? Ellos venían con familias extranjeras y el Señor les dice: sepárense de esas personas porque ustedes son mi pueblo, no van a seguir así. Y resulta que dice que ellos empezaron a despedir estas mujeres. Los hombres que habían tomado mujeres extranjeras las empezaron a despedir y ellos se purificaron como pueblo de Dios. Eso está registrado en Esdras capítulo 10, y al parecer, el tiempo después, cuando Nehemías se establece y cuando Nehemías empieza las reformas, él termina de hacer esta limpieza, y es lo que nos habla el versículo 2. Esdras 10:1, les voy a leer estos versículos hasta el 3, dice así: mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a esta ley. Y ellos empezaron esa purificación del pueblo, separándose de las mujeres extranjeras, porque si ellos querían volver a ser la nación santa, debían apartarse del paganismo, y esto debía hacerse desde el hogar, mis hermanos. Debía hacerse desde la familia. Recordemos que es en la familia que se forma el carácter de nuestros hijos, ¿no? Obviamente nosotros somos pecadores, tenemos un carácter pecaminoso, pero ¿dónde aprenden ellos los principios, los valores del reino, todas las cosas que la Biblia nos manda a dejarles a ellos? Pues en la casa, en el hogar. Y una de las cosas que debían hacer para volver a ser esa nación apartada era separarse del paganismo. Y ellos tienen que tomar esta decisión tan difícil. Porque aquí lo leemos, ¿cierto? Lo leemos fácilmente, pero imagínense usted el contexto. Imagínense que usted ya esté casado con una persona extranjera y cuando llega a su nación de regreso, el Señor le dice: lo siento, ustedes sabían lo que yo mandé, ¿cierto? Y ellos tienen que separarse de su esposa, de sus hijos, y limpiar la casa, limpiar el pueblo. Y mis hermanos, ese es el Dios de la Biblia. Miren, muchos quieren poner mucha ternura en el asunto y muchas cosas como humanistas en Dios, pero el Dios de la Biblia es un Dios que cela a su pueblo, y Él le mandó específicamente a este pueblo en estas circunstancias a tomar esa decisión. Eso no quiere decir que todo israelita tenga que separarse de su mujer en toda la historia de redención. Nosotros vemos, por ejemplo, cuando Booz tomó como mujer, ¿a quién? A Ruth, la moabita, ¿cierto? Ella era de Moab. Pero en este contexto, esas mujeres paganas que venían con ellos eran mujeres que, al igual que las de Salomón, eran idólatras, ¿cierto? Ruth se había convertido en creyente, estas mujeres no. Y lo que se pide es que se separen de esas mujeres. Mis hermanos, y en definitiva, ellos querían separarse del mundo, es lo que nos está enseñando aquí el texto, pero no es separarse del mundo de forma religiosa. Muchos hablan de separarse del mundo como escondernos todos para no contaminarnos de pecado. Eso no es lo que dice la Biblia, sino que nosotros apartemos de nosotros lo que nos desvía de Dios y de su voluntad. Eso es lo que nos manda el Señor en este texto. Es lo que les estaba mandando a ellos. En definitiva, ellos
no estaban a gusto con su vida de pecado y querían una vida conforme a la voluntad de Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. No estar a gusto con el pecado. ¿Los cristianos pecamos o no? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. Pero no podemos estar a gusto con el pecado porque es contrario a Dios, a lo que nosotros esperamos de la vida, a lo que queremos realmente de la vida. Ellos sabían que Dios es amplio en perdonar, como lo dice la oración que están haciendo, que todas las veces que pecaron anteriormente, Dios le tuvo misericordia, no los abandonó, que había enviado su Espíritu para enseñarles, como dice el texto, los había libertado, los había librado de su mal. Y esto lo vemos aquí en Nehemías, cuando Dios aparta a Nehemías para volver del cautiverio y arreglar las cosas. Mis hermanos, ellos sabían que si clamaban a Dios, Él podía oír desde los cielos, podía perdonar su pecado y podría traer un cambio real a este pueblo. Y por eso ellos clamaron a Dios, por eso ellos pidieron a Dios que les ayudara, pero no solamente clamaron pidiendo ayuda, sino que también se comprometieron al cambio. Miren lo que dice el versículo 38 de nuestro texto. El versículo 38, Nehemías capítulo 9, versículo 38 dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos ¿qué? Fiel promesa. Y la escribimos firmada con nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Ellos hacen un compromiso que obviamente no vamos a hablar de él porque ya no estamos terminando nuestra enseñanza. Pero lo que quiero mostrarles es que en ellos había una real actitud, decisión, ¿de qué? De cambio. Eso es arrepentimiento, mis hermanos. Lo demás es remordimiento. El remordimiento no tiene en cuenta a Dios ni a su voluntad, sino que simplemente se trata de evadir las consecuencias. En realidad no hay una verdadera intención de cambio, pero el verdadero arrepentimiento implica una firme intención de cambio. Y quisiera concluir diciendo que este es un mensaje primeramente para el pecador que hoy escucha la palabra, está entendiendo que Dios es santo, está entendiendo que es pecador, está entendiendo que no ha hecho conforme a lo que Dios ha mandado, está siendo convencido de su pecado y dice, como el carcelero de Filipos en su corazón, hoy está escuchando este mensaje y dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? La buena noticia, mis hermanos, es que Dios sigue siendo misericordioso, como dijeron los judíos, que sigue siendo amplio en perdonar, que envió a su Hijo Jesucristo al mundo para morir en una cruz por nuestros pecados, para con su muerte satisfacer la justicia de Dios y pagar nuestra cuenta, pagar lo que nosotros hicimos. Mis hermanos, para expiar nuestros pecados, para que todo aquel que hoy se arrepiente y cree en Él, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted hoy ha entendido este mensaje y entiende que es pecador y nunca había puesto su confianza en Dios, en Cristo como Salvador, hoy es el día. Pecador, ven a Cristo. Clama por el perdón, confía en la perfecta obra que Cristo hizo en la cruz. Ese es el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Y empieza a congregarte, a leer las escrituras como los judíos, a aprender qué dice el libro, qué es lo que debo hacer. Eso fue lo que hicieron los judíos y es lo que Dios hace en el corazón de nosotros cuando nos convertimos a Cristo. Pero también es un llamado para la iglesia, para el pueblo de Dios que conoce a Dios de una manera especial, que conoce su voluntad de una manera más clara, para que dejemos de justificarnos, para que dejemos de tratar de evadir nuestra responsabilidad y nos volvamos al Dios de los cielos, al Dios que conocemos, nos volvamos a ese Dios en arrepentimiento de nuestros pecados. Mis hermanos, de nada nos sirve que hoy nos sintamos mal por nuestro pecado y digamos: sí, pastor, usted tiene razón, y sigamos en lo mismo todo el tiempo. Dios nos está llamando a un verdadero arrepentimiento. Y yo le invito a que hoy, después de escuchar este mensaje, tome decisiones en su vida y se aparte de aquello que le está apartando de Dios. Tome decisiones
en su vida y despida aquello que le está apartando de Dios, como dice nuestro texto. Le invito a que haga un compromiso delante de Dios para cambiar aquello que usted sabe que debe cambiar. Amén. Quisiera que termináramos en oración. Les invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Señor amado, queremos hoy agradecer tu misericordia, tu bondad. Gracias, Señor, por este mensaje. Señor, tenemos que reconocer que muchas veces, cuando decimos arrepentirnos, no estamos expresando verdadero arrepentimiento, sino que muchas veces lo hacemos porque nos sentimos mal. Muchas veces lo hacemos por un remordimiento y no por verdadera convicción. Perdónanos, Señor, límpianos y pon en nosotros un verdadero arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a tener un cambio real como iglesia. Tu palabra dice, si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se volvieran de sus malos caminos, clamaran a Dios, dice, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré la tierra. Señor, bendice tu iglesia, ayúdanos, Señor, que podamos verdaderamente arrepentirnos, que podamos verdaderamente vivir para ti. Ayúdanos a seguir siendo esa nación santa que debe ser la iglesia. Límpianos de toda esa contaminación que hay en nuestro corazón, en las congregaciones, con el pecado, con el mundo, y ayúdanos a vivir una vida verdaderamente abundante, una vida para la gloria de Dios. Te pedimos, Señor, que obres en nosotros lo que obraste en este pueblo y nos permitas verdaderamente hacer cambios significativos en nuestra vida que nos acerquen más cada día al objetivo, a vivir para tu gloria, Señor. Te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.